Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta venir a Zaragoza, cualquier excusa es buena, aunque sean tareas burocráticas así, más o menos, no de las guays de la universidad. Así que muchísimas gracias. Y además he descubierto que cuando era adolescente estuve en el barrio de Las Fuentes, pues con mi familia, en eventos que tenían que ver con el ámbito de lo social. Y hablando cuando saludaba a Carmen, creo que hasta llegamos a dormir, mi familia, en su casa, porque eso también es colaborar, socializar, compartir, el apoyo mutuo, generar sinergias entre diferentes recursos. Bueno, tengo que confesaros una cosa, y es que ahora me estoy arrepintiendo del tema que estuvimos hablando, porque cuando estaba preparando dije, ¿por qué habré aceptado esto? Porque es tan vasto y tiene tantísimas derivadas que he dedicado la mayor parte del tiempo a decidir qué quitar, qué poner, etcétera. Y os confieso, o sea, sobre el tema es muchísimo más lo que no voy a decir que lo que voy a decir también, porque no se trata de agotar el tiempo, sino de lanzar, yo me lo he planteado así, algunas ideas que pueden pareceros inconexas, pero luego yo, esto es también gajes del oficio académico, para compensar esta especie de caos, de bombardeo de ideas, de reflexiones en voz alta, que os voy a ir lanzando más a modo de provocación intelectual o práctica, porque de otro tipo de provocaciones ya tampoco tiene una edad para eso. Bueno, pues si a lo mejor no resuena una, resuena otra, algo nos hace pensar, y si alguna os hace incomodar, perfecto, ese es el objetivo. Si nada de lo que hoy os lance aquí incomoda o nos hace pensar, mala cosa, no habré logrado el objetivo. Pero para compensar, os decía, pues yo tengo todas las cosas que publico y que elaboro, que siempre son sistematizaciones y reflexiones a partir de experiencias prácticas. Creo que además las mejores teorías y conceptos son las que tienen un anclaje a partir de la experiencia, no solamente en la elucubración abstracta. Pues están disponibles. Yo además, desde que era chica, tengo muy ordenada la cabeza, muy estructurada, siempre me ha gustado mucho la metodología. Entonces, para compensar este aparente caos de ideas que pueden parecer inconexas, bueno, pues hay como textos disponibles en acceso abierto, textos breves, textos más largos, donde todo está organizado y que leyéndolo, bueno, ese aparente caos se ordena. Antes de empezar, yo creo que es importante, y también por una cuestión de honestidad, aclarar a qué me refiero cuando digo algo. Porque muchas veces, en el campo de la acción comunitaria, en particular de la acción social, pero también de la acción política, muchas veces utilizamos términos, expresiones, conceptos que son comunes y que nos ponemos a hablar de ellos dando por hecho que como los utilizamos, todos entendemos que significan lo mismo, y no necesariamente es así. Y muchísimas veces, en muchos ámbitos de la vida social y cultural, pero ahora nos vamos a aterrizar en la acción comunitaria, a veces ese dar por hechos que porque utilizamos las mismas palabras entendemos lo mismo, se generan un montón de problemas, de malos entendidos, de problemas en las relaciones que no permiten articular o generar alianzas genuinas entre distintos actores y agentes. Así que aclarar y definir desde dónde se piensa, desde dónde se actúa, de qué hablamos cuando decimos o nombramos algo, no es una cuestión teórica, banal, de adorno, de ornato intelectual. Es fundamental para saber desde dónde hablamos, a qué nos referimos, ¿no? Y hay una primera cuestión que me parece clave, ya si esto lo integráis y lo aplicáis siempre, ya primer logro conseguido.
Hay muy pocas leyes, digamos, científicas en ciencias sociales, pero una de ellas, que no se suele estudiar como tal, es que toda forma de concebir, toda manera de definir, la manera de entender algo, determina, conlleva una determinada forma de intervenir. Es decir, ante cualquier problema social o científico, tecnológico, de cualquier tipo, me da igual, ante cualquier problema humano, la manera en que concebimos, en que definimos, en que caracterizamos ese problema, no es que condicione, es que determina el tipo de soluciones, el tipo de respuestas que vamos a dar frente a ese problema. Así que la manera de definir es una cuestión crucial, porque de eso va a determinar, si nosotros definimos un problema desde esta mirada, desde este ángulo, de esta manera, con estas características, el tipo de soluciones que vamos a pensar va a estar determinado por ese marco de definición. Si nosotros ampliamos ese marco y lo caracterizamos o definimos ese problema de otra manera, el arco de posibles soluciones que se pueden generar cambia notablemente. Y una buena parte, la mayoría diría yo, de los grandes problemas y retos sociales que confrontamos en la actualidad como sociedades a gran escala, pero también a escala micro, a nivel de barrios o de pequeños grupos o de organizaciones, muchas veces están más vinculadas a problemas de mala definición, de mal planteamiento de los problemas, muchas veces de manera falsa, de manera distorsionada, de manera muy parcial, muy limitante, muy encastillada, más que a la ausencia de soluciones reales. Así que por eso me vais a permitir que, así muy brevemente, en primer lugar, por lo menos os diga desde dónde hablo, qué entiendo yo por acción comunitaria y por otra serie de términos, para que entendáis desde dónde hablo y desde dónde me posiciono, ¿vale? Esto no tenéis por qué compartirlo, pero es que lo importante no es decir cuestiones discutibles, de hecho todas las que voy a decir lo son, sino suscitar cuestiones vitales que nos ayuden a avanzar en nuestro día a día. Vamos a empezar con el título de la jornada, acción comunitaria. La acción comunitaria solo puede desplegarse, solo puede llevarse a cabo, solo. No digo una de las formas de llevarse a cabo, no. La acción comunitaria solo puede desplegarse a través de la participación de la misma comunidad en la modificación de sus condiciones de vida, se supone. Hacemos acción... Para dejar las cosas como están, no se hace acción comunitaria. O sea, siempre que los seres humanos, individual, grupal, colectivamente, emprendemos alguna acción, es porque queremos modificar algún aspecto de la realidad, se supone que para mejorarlo. Bueno, aunque a veces se empeora de manera deseada o indeseada, pero eso es, no vamos a abrir ese melón ahora. Así que la acción comunitaria solo puede desplegarse a través de la participación de la misma comunidad en la modificación de sus condiciones de vida. Esta participación comunitaria puede entenderse, y de hecho, en gran parte de las entidades institucionales, me da igual que hablemos de administraciones públicas o entidades del tercer sector o empresas privadas, lucrativas, muchas veces se entiende como un medio para lograr todo eso que habéis estado poniendo como ejemplos antes, porque es verdad, cuando la gente participa en programas y se implica en programas de salud, de educación, en la vida escolar, se habla de comunidad educativa, etcétera, etcétera, los resultados de los programas mejoran. O sea, con la misma cantidad de recursos, el impacto es mayor y, sobre todo, tiene más permanencia en el tiempo, porque muchas veces hay muchos programas, muchas intervenciones de todo tipo que tienen un impacto, que tienen un resultado, pero que luego se disuelven o como un azucarillo a lo largo del tiempo, o para decirlo más poéticamente, yo que soy muy cinéfila, como lágrimas en la lluvia, en fin.
Llevo 2 noches durmiendo bastante poco, así que me vais a disculpar estas disquisiciones. Entonces, la acción comunitaria solo se puede llevar a cabo a través de la participación de la comunidad en la modificación de las condiciones de vida. Esa participación se puede entender, y muchas veces, de hecho, independientemente de los discursos, independientemente de lo que se diga o de lo que se escriba, si nos fijamos en lo que se hace y en cómo se hace y en cómo los distintos agentes lo hacen, muchas veces esa participación comunitaria funciona o es concebida como un medio, como un instrumento, como un procedimiento óptimo, más eficiente, pues para lograr resultados en determinados programas, proyectos, intervenciones, servicios, etcétera. Pero la participación, y es como yo la entiendo, no pido que estéis de acuerdo, pero por honestidad lo tengo que aclarar de entrada, la participación comunitaria es algo esencial para el desarrollo de la democracia. La democracia no es votar cada 4 años, y de esto toda la tradición norteamericana tiene mucho que aportar. La democracia, como sistema de gobierno, de gobernanza, de convivencia y de organización sociopolítica de grandes estados, tiene que nutrirse de una participación activa a nivel de base, a nivel local de las comunidades. Eso es, mira, yo vivo en el campo. Eso es como la savia de las plantas. Una planta, si no tiene savia, puede aguantar durante un tiempo, pero termina muriendo. Y yo no digo que sea la única causa, pero una de las causas más importantes por las cuales estamos asistiendo a este proceso de oligarquización de la democracia, si se me permite la expresión, tiene que ver con la descomunitarización que hemos estado viviendo. Se ha hecho referencia a la década de los 80, 90 y tal, en el ejemplo del barrio de Las Fuentes y de otros. Entonces, en este momento en el que estamos viviendo, a mí me parece que la apuesta por la participación comunitaria no tiene que quedarse solo en lo instrumental, en lo utilitarista, en lo útil que es y lo positiva en términos de resultados o de impacto la participación de la comunidad, la acción comunitaria, de la misma comunidad. Ahora hablaremos quiénes están y quiénes no están dentro de la comunidad, sino que además es una obligación y un desafío, si queréis, de tipo ético, político, moral, si no queremos cargarnos los sistemas que por lo menos hasta ahora, en lo que llevamos de historia de la humanidad, nos parece que con sus luces y sus sombras pueden permitirnos dentro de lo existente la mejor convivencia posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la comunidad existe en tanto que se practica. Yo he tenido experiencias de vivir, pero muy pegada, metros con metros, cerca de muchas personas de las que no he sabido ni su nombre. Entonces, la comunidad no es un territorio con gente, la comunidad se construye. Ahora vamos a ir avanzando un poquito sobre esto. La comunidad existe en tanto que se practica, en tanto que se despliega esa participación comunitaria para intentar mejorar con más éxito, con menos, las condiciones de vida. ¿Vale? Y la acción comunitaria tenemos que tener claro, porque a veces también se confunden, hay ideas un poco equívocas. Una acción comunitaria siempre es una acción colectiva que persigue objetivos colectivos. Una acción que persigue objetivos colectivos que pueden ser la pera limonera, pero que es una acción individual de una persona o de una entidad o de un grupo, eso no es una acción comunitaria. Yo no digo que no esté bien, o sea, es bueno perseguir objetivos colectivos, pero para que podamos hablar de acción comunitaria, la acción tiene que ser colectiva, tiene que pasar por la participación de la misma comunidad, con todos sus agentes y todos sus actores, los que nos gustan y los que no, los que nos caen bien y los que no, los que están organizados y los que no, que son la mayoría de la gente y que actuamos como si tuvieran encima la capa de invisibilidad
de Harry Potter. Así que, y por supuesto, una acción colectiva que no persiga objetivos colectivos, sino solamente que responda a intereses de una parte de esa colectividad, puede ser una acción colectiva hecha estupendamente, pero no es una acción comunitaria. Se tienen que dar las dos cosas. Acciones colectivas que persigan objetivos colectivos y además tienen que tener una triple intencionalidad. No 3 intencionalidades, una triple, va todo junto en un pack. Por un lado, tienen que promover, palabra de moda, el empoderamiento. Empoderamiento significa adquirir poder. Y si yo tengo que adquirir poder, pues a lo mejor tú lo tienes que perder. Porque poder entendido no como dominio, ojo, esta es una distinción que hace Dolci muy interesante. El poder entendido como dominio, superioridad, dominio de unas personas, de unos grupos sobre otros. No, yo estoy hablando del poder en términos de capacidad de hacer. Tener el poder de hacer cosas. El empoderamiento. Bueno, el empoderamiento, estoy hablando no solamente del empoderamiento individual a veces tipo Taza Mr. Wonderful, que es un poco, bueno, vamos a cerrar, a no abrir ese melón. Estoy hablando de empoderamiento colectivo, ganar poder. Vamos a hablar del poder en otros momentos, pero no me quiero ir liando, que para eso tengo yo aquí mis apuntes más o menos organizados. ¿Me vais siguiendo? Entonces, triple intencionalidad estratégica. La estrategia tiene que ver con el horizonte al que llegamos, no con la táctica, que es lo inmediato, lo coyuntural. Promover el empoderamiento. ¿Vale? Que eso está muy bien. El problema es que muchas veces quienes decimos, me da igual que sea desde un ámbito profesional, institucional, político, social, lo que sea, promover el empoderamiento, pero luego cierto tipo de empoderamientos no nos gustan porque nos cuestionan. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos comportamos como el niño que lleva la pelota al patio del colegio. Cuando no me gustan las reglas, agarra la pelota y se va y deja a todos los demás. Ojo que muchas veces nos comportamos así, como entidades, como organizaciones y como personas en nuestros puestos de responsabilidad. Se debe promover el empoderamiento, cosa que no es fácil, queda muy bonito en los discursos, pero hay que asumir lo que eso implica, nos guste o no nos guste. Tiene que incluir a todo el mundo o no generar exclusión, ponerlo como queráis. Y muchas veces pensamos que con no excluir expresamente a alguien ya está eso hecho. No. Es que hay cosas, os hablo de detalles. Yo, que vivo en el medio rural, muchas veces dicen, es que las mujeres no participan en las cooperativas agroalimentarias, no sé qué. Joder, si estáis poniendo todas las reuniones a las 8 de la tarde de la cooperativa. Eso sí, menos el día que hay partido de fútbol, que no se ponen o se adelantan. O sea, muchas veces convocamos y aspiramos a que vengan a reunir, a eventos, a actividades, que participe, y a lo mejor, y luego decimos, no, es que la gente no participa. Es que a lo mejor no has contemplado la posibilidad, bueno, ¿y dónde se dejan a los niños? ¿O en qué horarios? ¿O cómo? ¿O la accesibilidad? No sé si me explico. A veces los lugares en que se hacen las cosas pueden no invitar a la gente a sentirse implicado. Así que tienen que incluir a todos, no a los de siempre, que muchas veces participamos, escuchamos, entrevistamos, convocamos, acudimos y hacemos las cosas los mismos, que nunca somos más del 1 o el 2% de la comunidad. ¿Qué pasa con el otro 98%? ¿Vale? Y el tercer eje, la tercera intencionalidad estratégica tiene que ver con mejorar las condiciones de vida. Participar y hacer cosas colectivamente está muy bien, pero si no se mejora algo, por pequeño que sea, de las condiciones de vida, eso tiene un recorrido muy corto. Un mapa más o menos estratégico de actores, agentes y ver en qué medida hay relaciones de consenso, conflicto, en qué medida hay objetivos convergentes, divergentes, etcétera, etcétera. Generalmente, si exceptuamos una parte que es minoritaria de los barrios y comunidades en España que vienen de una tradición de movilización, de luchas vecinales desde hace décadas, por eso no me estoy refiriendo a los barrios que integran el proyecto, sino que hablo en general,
Muchas veces, cuando se quieren llevar a cabo procesos de participación comunitaria o planes de acción comunitaria, algo que yo me he encontrado que suele ser bastante frecuente, lamentablemente, por lo que te cuentan los actores cuando te llaman para decir queremos que nos ayudes, que nos des ideas. Bueno, ¿y qué problemas identifican? Uno, la prisa. Todo el mundo tiene prisa. Siempre falta tiempo. ¿Por qué? Porque lo comunitario es para si nos queda tiempo. Y así, bueno, voy a ir así en plan telegráfico. La prisa, la falta de tiempo, es que no llegamos. Ergo, lo comunitario es algo como de adorno, para si nos queda tiempo. La mayor parte de los agentes, actores, entidades, grupos organizados, vamos a llamarlo de momento así, en un batiburrillo, van con las agendas ya hechas, ya cerradas. O sea, se convoca una reunión o un espacio y tal para impulsar lo que fuere, cualquier cuestión de carácter comunitario, y cada uno, mejor de los casos, que hay que darse con un canto en los dientes porque se dice, pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho a veces, en el mejor de los casos se logra organizar un trabajo en red entre las distintas agencias, entre los distintos agentes que operan en el territorio, sean o no sean parte de la comunidad. Cuando tú le preguntas a algunos de esos agentes, en la mayor parte de las investigaciones que se han hecho, pues se hablan, ya ha salido aquí, de la falta de financiación, la participación ciudadana se resiente porque la gente se desengancha. ¿Cómo no se va a desenganchar si no se mejoran las condiciones de vida, si no se ven logros materiales o simbólicos a corto plazo? Problemas para atraer a los procesos de participación comunitaria a nuevos participantes. Muchas veces los planes comunitarios que se hacen al albur, por ejemplo en el medio rural donde yo vengo, de fuentes de financiación, o sea, muchas veces se elaboran planes de acción comunitaria no porque haya una necesidad sentida del territorio, sino porque hay una posibilidad de financiación. Entonces, bueno, se hace, pero al final son planes comunitarios que desembocan donde cada gente hace sus cosas, las que les tocan ese plan y se van, pero no se generan esos procesos, ¿no? Ya que estáis aquí muchos estudiantes de trabajo social y profesionales de los servicios sociales, bueno, en el ámbito concreto, y que tenemos también a la consellera que gestiona los servicios sociales, bueno, pues la intervención social, el trabajo social comunitario en el marco de los servicios sociales, pues es muy complicado, porque es un contexto de saturación de los profesionales. Los encargos comunitarios muchas veces son ambiguos, son retóricos, no se concretan en cuestiones concretas. A veces hay imaginarios colectivos sobre lo que es y lo que no es el trabajo comunitario que tampoco ayuda a delimitar bien las funciones. Y luego está, voy a ser benévola, muy poco considerado, por decir no considerado en muchas ocasiones, poco considerado en la organización material de los servicios. O sea, impulsar acción comunitaria de los servicios sociales exige cambios organizativos. Si no, son brindis al sol. Y además, hacer acción comunitaria desde ámbitos profesionales, me da igual que sean los servicios sociales, que de la salud, la educación o de cualquier otro ámbito profesional, tenemos que reconocer que implica tensiones y también problemáticas éticas. Y esto no lo podemos eludir, porque si no nos estamos haciendo trampas al solitario. Y también a nivel político se requiere impulsar políticas públicas específicas de acción comunitaria. Muchas veces se mete todo en el batiburrillo de las políticas de inclusión, pero es que las políticas de inclusión a veces son absolutamente contradictorias con las necesidades de participación y de libertad, que son la parte de las necesidades humanas universales, que nunca son atendidas ni tomadas en consideración en las políticas de inclusión. A veces todo lo contrario, lo cual genera una contradicción tremenda. Si las políticas de inclusión pasan por actuaciones individualizadas, por generar soluciones en esa visión de personas concretas
y no por esa mirada comunitaria, las necesidades de participación y libertad se concretan en que las personas tienen que sentir que son tenidas en cuenta, que yo importo en las decisiones. Y si eso no se genera, pues esa parte de las necesidades humanas universales no solamente queda sin satisfacer, sino que además genera otros problemas. Voy a empezar a hablar de determinados agentes actores. A veces, problemas que hay, materiales, prácticos, reales, que entorpecen, que dificultan, que obstaculizan llevar a cabo esta acción comunitaria a través de la participación, es que, por ejemplo, las administraciones públicas en general, meto a todas, desde las que están más pegadas al territorio, las administraciones locales hasta las otras, muchas veces cuesta abandonar prácticas que históricamente han sido prácticas clientelistas o de sumisión. Y tenemos aquí toda una historia en nuestro país que lo avala. Eso es un problema, no es el único. A veces, por parte de los técnicos y profesionales, me da igual de qué sectores sean, y tanto si son de la administración pública como si son de entidades del tercer sector, de ONG, a veces, pues, la mayoría de las veces, la comunidad es una especie de campo de operaciones, de un objeto de intervención, que suele ser, en el conjunto de las prácticas profesionales que se despliegan, residuales. Muchas veces a lo que se llama intervención comunitaria tiene que ver más con acciones de coordinación de recursos o de establecer una cierta coordinación entre agentes que trabajan con las mismas personas en el territorio. Y siempre, ya sea que hablemos de administraciones públicas como de intervenciones profesionales en la esfera pública y en el ámbito del tercer sector, casi todo lo que se llama acción comunitaria o intervención comunitaria se hace desde el protagonismo profesional e institucional. La comunidad sigue siendo un objeto, un campo de intervención, ¿vale? Y por parte de las organizaciones vecinales, pues muchas veces uno de los problemas principales que se identifican, por lo menos que se expresan, es que son entidades, colectivos cada vez más frágiles, con menos gente, cada vez más poca gente, casi siempre la misma, y además la gente que suele estar en las organizaciones vecinales o colectivos sociales de cualquier tipo, de base territorial, es la gente que tiene tiempo para estar y que maneja un lenguaje. Y nosotros, y ahora voy a hablar también de la universidad y de los investigadores y también de los profesionales, hemos sido entrenados, socializados profesionalmente, de manera que nos resulta más fácil contactar, más fácil entrevistar, más fácil comunicarnos con las personas de la comunidad que manejan un lenguaje como el nuestro y que además es más fácil identificarlas porque están en esos grupos de otros colectivos, que insisto, nunca es más, depende de las ciudades en España, del 1 o el 2% de la población que habita en un territorio, en un barrio, la que está organizada, es decir, pertenece a algún tipo de entidad. Y muchas veces operamos todos los agentes, las administraciones públicas, los servicios públicos, las ONG, las entidades del tercer sector, las organizaciones vecinales, en ese ámbito de quienes nos reunimos, quienes tenemos tiempo, quienes hablamos el mismo lenguaje, etc. Y además, cuando entrevistamos a gente, cuando decimos que escuchamos a la gente y preguntamos, tenemos que saber una cosa que eso no se enseña en las técnicas de investigación, sería el ABC, y es que cuando tú le preguntas a alguien en una entrevista, aunque sea una entrevista en profundidad, siempre se responde cuando no hay confianza, cuando no conoces a la persona y no tienes confianza con esa persona, todos operamos así. Se dice lo que podríamos denominar las verdades oficiales, es decir, lo que es el de deshabilidad social. Lo que yo creo que el otro espera que yo le responda.
Pero yo he hecho el experimento y otra gente lo mismo con esas mismas personas registrar qué te dicen la primera vez que contactas con ellas, todavía no hay un conocimiento personal profundo, una relación de confianza, a una determinada pregunta responden una cosa. Cuando ya hay un poco de confianza, formulas la misma pregunta a las mismas personas y te dicen otras totalmente distintas. Pero cuando esa persona pasa el tiempo y ve que tú realmente utilizas, que lo que él te dice va a ser útil para mejorar su vida, su lugar, su contexto, etc., te dicen otra cosa totalmente distinta. Y el tema es que muchas veces nos guiamos solo por esas primeras verdades que se dicen, pero que no es lo latente, lo profundo. Quiero hacer una pequeña aclaración, porque hasta ahora he estado como confundiendo, y tiene que ver además con lo del tranvía. Entre los agentes de la comunidad, tú habías mencionado administraciones públicas, sector profesional y tejido vecinal, algo así. Ciudadanía. Bueno, yo creo que es necesario mencionar las cosas por su nombre, porque como actores sociales, yo utilizo la palabra actor social no en el sentido institucional. Los actores sociales, empresarios y sindicatos, cuando hablamos del mercado de trabajo, pueden estar organizadas o no, muchas veces no lo están, que pueden tener algún tipo de articulación, de vinculación o de contacto o no, pero que lo que tienen en común es que comparten intereses y racionalidades. Tienen intereses y racionalidades comunes frente a algo. De manera, por ejemplo, que en un barrio, imaginemos, frente a una determinada situación, un problema, un conflicto, un hecho, yo que sé, una carretera que nos quieren poner que nos parte el barrio, unas vías del tren, como ocurrió en un barrio en Murcia, o lo que fuere, somos personas que los intereses que tenemos son iguales y que la manera en que razonamos, que nos posicionamos con respecto a ese hecho es similar. Entonces, yo frente a esto, tú y yo podemos ser parte de un mismo actor social, pero frente a otra cosa, no necesariamente, porque a lo mejor tú tienes unos intereses opuestos a los míos, no ya distintos, sino opuestos, y unas maneras de razonar distintas. Por lo tanto, va a haber un comportamiento, una conducta social acorde con esos intereses o esas maneras de razonar. Entonces, primera cuestión, tenemos en la acción comunitaria que distinguir entre lo que son agentes en el territorio, grupos más o menos organizados, identificables, que pueden ser, que de hecho son administraciones públicas, porque en un país como España además, es que aparte de que existe la administración local, que presta servicios de muchos tipos a escala territorial, tenemos políticas de mayor escala que la local que también están como descentralizadas en el territorio. La salud, con los centros de salud, la política educativa, con colegios e institutos, y el tema de los servicios sociales. En algunos casos, también ciertos servicios de agricultura. ¿Vale? Entonces, yo creo que puede parecer una definición, pero no es lo mismo ser un actor social que un agente social. Un agente social en la comunidad, pues todas las administraciones y servicios públicos que tengan interés o implantación o presencia en el territorio, tenemos que distinguir, muy importante, las ONGs, es decir, las entidades y organizaciones del tercer sector, de las asociaciones vecinales, sociales, que son, por su naturaleza, muy distintas. Y luego, por otro lado, están las empresas que son privadas, digamos. Ojo, que en algunos barrios hay organizaciones vecinales que se terminan ONGizando, transformándose más bien y operando más bien como una especie de ONG, prestadoras de servicios, y también a veces encontramos organizaciones o ONGs, pues a lo mejor puede ser el caso del tranvía u otros,
que terminan desarrollando un fuerte enraizamiento en los barrios, pues, como consecuencia del tipo de trabajo que llevan a cabo, del tiempo que llevan en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que si hablamos de agentes en el territorio, como mínimo, para empezar, tendríamos que distinguir entre agentes que tienen que ver con la administración pública, y aquí seguramente hay distintos actores sociales dentro, porque no es lo mismo los intereses y racionalidades, a lo mejor, de los responsables político-administrativos, institucionales, gerenciales, que de los técnicos profesionales que están en el territorio, prestando servicios a pie de obra, a pie de calle. Luego están otro agente, las entidades ONGs del tercer sector presentes ahí, y no hace falta decirlo, no es lo mismo estar en un territorio perteneciendo a una ONG enorme, se os vienen muchos ejemplos a la cabeza, a nivel estatal, que hablar de una ONG pequeña que está en ese barrio o solamente en esa ciudad, ¿no? Luego están las organizaciones vecinales, que no solamente son asociaciones de vecinos, sino todo tipo de pequeño grupo mínimamente organizado u orgánico que exista en el territorio. Puede ser una asociación juvenil, un colectivo de lo que sea, pero que tiene carácter vecinal, no municipal ni a mayor escala. Y luego están también las empresas privadas, sobre todo estamos hablando de empresas que tienen arraigo en el barrio. O sea, si en mi barrio hay un Mercadona, el Mercadona, querida, no es una empresa del barrio, o si hay un Starbucks, pues tampoco. Pero el bar que está, o el de la farmacia, o el de la tienda de comestibles, eso sí, son agentes, pero son agentes que, aunque sean vecinos del barrio, como actor social o como agentes en el territorio, bueno, pues tienen seguramente, según ciertas cosas, intereses y racionalidades distintos, pero que pueden ser convergentes. Ojo, o sea, que tengamos intereses y racionalidades distintas no significa que no podamos converger y generar alianzas genuinas, pero alianzas de verdad, sin engañarnos, ¿no? Vamos a ver. Os he dicho al principio, voy a retomar, os voy a centrar, que toda forma de concebir conlleva una determinada forma de intervenir. Nuestra relación con la comunidad, me da igual desde qué agente estemos hablando, siempre va a ser una relación que va a estar determinada por la manera en que entendamos a la comunidad. ¿Qué es lo que consideramos nosotros que es una comunidad o qué no? Porque de eso va a depender cómo nos situemos. No es lo mismo estar en la comunidad, por ejemplo, muchos programas, servicios, empresas, bancos, etcétera, están en la comunidad porque quieren prestar servicios a las personas de esa comunidad y además prestarlo de manera próxima a los ciudadanos. Igual que hablemos de tiendas, que de centros de salud, que de escuelas, que de lo que sea. Eso es una manera de relacionarnos con la comunidad. Estar en la comunidad prestando servicios para las personas que viven en esa comunidad. Pero no es lo mismo estar en la comunidad prestando servicios, que además hay que prestarlos bien, y si queremos tener más eficiencia en lo que hacemos, deberíamos contar con la gente de la comunidad, que ser parte y estar en la comunidad. No sé si me explico. El marco desde el que construimos y concebimos la comunidad es clave y muchas veces no nos damos cuenta porque lo mantenemos a nivel inconsciente y reflexivo, no pensamos sobre ello, deberíamos pensarlo. Tiene que ver con cómo nos posicionamos, ya sea desde nuestro rol de profesionales, de concejal de distrito, o de empresario, o de ONG, o de profesional, de lo que sea. Normalmente, en general, el marco dominante, el más extendido, no digo que siempre sea así, pero el mayoritario,
es un marco de concebir la comunidad que yo considero que es un marco jaula, que nos atrapa, que no nos deja volar como los pajarillos esos que están metidos en una jaula, porque es un marco que concibe de facto, no digo de boquilla, de facto, a la comunidad como un objeto, como un campo de intervención, al que vamos a prestar servicios, a desarrollar programas o a hacer lo que sea, o a ganar dinero, si te da igual, depende de los intereses de cada agente. Esto conlleva, determina una relación con la comunidad de carácter profundamente ego-lógica, centrada en nosotros mismos, donde el responsable político o el técnico o el profesional, o me da igual que sea otra administración pública o una ONG, excluye de la intervención que lleva a cabo todo lo que no nos sirve a nosotros mismos. O sea, estamos en la comunidad, decimos que hacemos acción comunitaria, pero en función de lo que nos interesa a nosotros, en nuestra organización, en nuestra entidad, en nuestra administración, en nuestro servicio, o a mí profesionalmente. ¿Me explico? Por eso hablo de una relación ego-lógica centrada en lo que a mí me sirve. Y si yo soy el sujeto protagonista, el que decide qué hacer, qué no hacer en función de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me sirve, eso hace que automáticamente la comunidad sea el objeto en el que llevamos a cabo esas acciones. Y tratamos, entonces nuestro posicionamiento como agentes es intentar buscar la colaboración de otros agentes y de las personas de la comunidad o de los usuarios del servicio o de los clientes en lo que yo considero que a mí me es útil para lograr resultados o lo que sea. ¿Vale? Y esta disociación, donde el sujeto somos las personas que representamos un cierto poder por nuestro rol profesional o institucional o lo que fuere, deriva, pues, o sea, al final es un tipo de relaciones con la comunidad donde nos empecinamos por cambiar al otro. O sea, no nos cuestionamos ni nos cambiamos nosotros, sino la cosa pasa por cambiar al otro, por lograr la implicación del otro en lo que a nosotros nos sirve. Es una superioridad molesta, que cuando la gente se da cuenta, molesta y mucho, ¿no? Es como, nos sentimos como conejillos de Indias. Aquí viene todo el mundo a proponernos cosas, con financiaciones, con servicios, etcétera. Vienen, se van, que vendrán otros, se irán, etcétera, etcétera, ¿no? Porque quienes no modificamos nuestros propios ambientes percibidos, nos quejamos muchas veces de los ambientes percibidos en la universidad, en el trabajo, en los servicios sociales, en las instituciones, en las ONGs, nos quejamos porque es muchísimo más fácil darnos cuenta de nuestras opresiones que de nuestros privilegios. Entonces, somos a nivel profesional, a nivel personal, en nuestro campo de responsabilidad, nos quejamos mucho, pero nos consideramos que no hacemos nada por cambiar los ambientes en los que nosotros estamos que no nos gustan percibidos. Y sin embargo, nos obcecamos sistemáticamente en intentar modificar los ambientes de la comunidad. O sea, cuanto menos es paradójico. Esto es una forma muy sofisticada de manipulación que a veces, con lamentable frecuencia, a menudo se encubre de manera consciente o inconsciente bajo prácticas que se denominan participativas. Yo creo que es necesario que seamos capaces de transitar, por lo menos es la propuesta que yo os hago hoy, desde una acción comunitaria y una relación con la comunidad y entre agentes de la comunidad que es profundamente ego-lógica, a una relación dialógica. Y eso implica transformar y ampliar radicalmente nuestra mirada de la comunidad. La comunidad tiene que ser el sujeto, no un sujeto, el sujeto protagonista de la acción. Tenemos que recorrer un poquito caminos más humildes. Nosotros podemos ser agentes
con presencia en ese territorio. Agentes que podemos tener poder de financiación, poder de intervención, etcétera, etcétera. Pero el sujeto tiene que ser la comunidad, porque si no, o sea, que no queremos perfecto, pero no estemos diciendo una cosa cuando en realidad estamos operando para otra cosa muy diferente. Entender la comunidad como sujeto protagonista de la acción, como un sujeto dinámico, que muchas veces tenemos una visión estática, mutable, que tiene vida propia, que existe, insisto, en tanto que se practica y por lo tanto, solo participando se es parte de la comunidad. Yo puedo ser un agente con presencia territorial, pero si no trabajo desde la comunidad, no para, sino desde la comunidad, estoy funcionando dentro del otro marco. La comunidad no es un territorio con una población y unos servicios queridos, lo siento. La comunidad es algo mucho más complejo. La comunidad, y esto no lo digo yo, esto está descubierto en las ciencias sociales desde los años 20, la Escuela de Sociología Pragmática en Chicago de los años 20, la comunidad es un ecosistema social, es el ecosistema social en el que todas las personas, sin excepción, salvo los que viven aislados o en un convento de cultura, desplegamos nuestra vida cotidiana, donde todas las personas interactuamos de muy diversas formas y con diferentes intensidades a través de redes de comunicación en ese territorio. Esas redes de comunicación pueden ser redes densas, que cuidan y protegen, o pueden ser redes frágiles, que fragmentan, que deshumanizan. Ese ecosistema social está integrado por distintos sistemas relacionales entre personas, de interacción y ambientales. Y es en ese ecosistema en el que se interrelacionan o se deberían interrelacionar de determinada forma actores diversos, agentes diversos en el territorio. Este ecosistema social se configura de un campo, se constituye, se conforma por un campo interaccional generador de apoyos, de recursos, de oportunidades vitales, apoyos, recursos, oportunidades vitales de carácter interaccional para el cual no tenemos entrenamiento ninguno muchas veces. O sea, pensamos que no hay, pero ¿por qué no sabemos mirar? Porque, no se me explico. Digo que este campo comunitario, este campo interaccional, es generador de apoyos, de recursos y de oportunidades vitales. Pero también este ecosistema social comunitario es un campo convivencial. Hoy ha salido aquí la palabra convivencia varias veces. Y en tanto que campo convivencial puede construirse como espacio de cuidado, de apoyo mutuo, de hospitalidad, de protección, de seguridad frente a riesgos. O puede construirse como un espacio de aislamiento, de hostilidad, de deshumanización, de agresión, de desposesión y de despojo. He dicho la palabra convivir, pues ya se ha ido la consejera, me hubiera gustado que lo escuchara. Convivir, hay quien confunde la convivencia con la coexistencia, con la no agresión, la coexistencia pacífica, ¿no? Convivir, por lo menos estar conviviendo como mínimo, así a priori, convivir es socializar, no solo humanizar a las personas, no tratarlas de manera como si no fuesen humanos, es socializar. Es reconocer que la cultura, en el sentido antropológico del término, como forma de ser del hemisferio actual, es siempre transformación, no es algo estático, cristalizado, sólido. Y convivir es también, van las tres cosas en un mismo par, deshacer la homogeneidad de los otros, decidir a los otros siempre como algo homogéneo. El papel de los distintos agentes en la comunidad siempre se mueve, más vale ser conscientes de eso y reflexionarlo, siempre nos podemos mover en un eje entre el control y la emancipación o la soberanía. Y ahí es donde se juega lo sustancial de la acción comunitaria y de la
participación. Como creo que tengo poco tiempo, bueno, 5 minutos. Vale, sí. Voy a ir ya al grano de cosas concretas. Tenemos que saber que todos, cuando operamos en este campo interaccional, siempre nuestras interacciones, me da igual que sean como profesionales, como líderes de un movimiento vecinal, como miembros de nuestra entidad, siempre somos a la vez sujetos y objetos de poder. El tema es que es mucho más fácil ser consciente de cuando nosotros somos objeto del poder de otros, porque estamos ligados, somos objetos de poder cuando sufrimos las consecuencias de, bueno, las servidumbres del contexto, las normas, las órdenes que a veces recibimos o creemos que recibimos y que constriñen o delimitan nuestra capacidad de acción, o la burocracia, que en algún momento creo que lo ha dicho el vicerrector, etc. Pero también, simultáneamente, en toda interacción, también operamos como sujetos de poder, ¿no? En posición de privilegio. Y de eso no es tan fácil ser consciente, ¿vale? Cuando somos nosotros los que ejercemos el poder sobre otras personas. Y lo ejercemos a través de saberes. Aquí el vicerrector ha dicho que la academia era la generadora de saber y de conocimiento, bueno, de un tipo de conocimiento, diría yo, para ser más honestos. Porque muchas veces operamos desde las instituciones y sobre todo desde el ámbito profesional como si nosotros fuésemos los expertos. No, perdona, querida, querido. Podemos saber de ciertas cosas, pero eso no significa que la gente no sepa. Muchas veces la gente tiene saberes, experiencias vitales, capital social, capacidades que yo envidio, que ya me gustaría ni tener. Y sin embargo no las tenemos en cuenta, porque estamos en ese ego de somos los que poseemos el saber. Y además, en el ámbito de según qué agentes, eso se nos facilita, porque estamos en una posición de poder cuando gestionamos un servicio, como cuando somos un maestro, una enfermera, un médico en la consulta, etcétera, etcétera, ¿no? O desde una administración pública de saberes, lo ejercemos a través de procedimientos que imponemos a la gente, a través de actitudes, y esto es muy importante que seamos conscientes de ello, porque si no, vamos a hacer una acción que vamos a pensar que es comunitaria, pero que no va a transformar nada. Tenemos que entender, por tanto, que siempre, en la acción comunitaria, en la acción social en general, nos movemos en un campo de relaciones de poder y de resistencia, porque como decía nuestro querido Paulo Freire, donde hay poder, donde hay ejercicio de poder, siempre hay resistencia. Y nosotros podemos hacer caso omiso o podemos tener esa sensibilidad para escuchar lo que resiste y apoyarlo y desde ahí hacer palanca que transformen las cosas. Tenemos que transitar, me voy a saltar un montón de cosas. Una cosa que quiero decir, muchas veces los profesionales y muchos responsables políticos, a veces también la propia gente, confundimos la impotencia adquirida con la apatía y la resignación y pensamos que no se puede cambiar nada porque es que la gente en realidad le da todo igual. Hacer esa confusión como profesionales es uno de los errores garrafales mayores que existen. La impotencia adquirida, seguramente en las comunidades, sobre todo cuando estamos hablando de personas empobrecidas, vulnerabilizadas, despojadas de todo, hasta de derechos y de cuestiones materiales, el problema es que han intentado, quizá muchas veces, modificar su situación, mejorarla sin éxito. Y eso les lleva a esa impotencia aprendida, que no hay que confundir con indiferencia ni con apatía. Porque es a partir de esa experiencia, de esas experiencias de fracaso, las que decía Saúl Alinsky que hay una diferencia entre mendigar y negociar. ¿Sabéis cuál es esa diferencia? El poder. Tener o no tener poder. Y cuando uno no tiene ni poder simbólico, ni poder económico, ni influencia social, ni política, no es como Donald Trump, digamos, o el equivalente en sus aspectos locales,
Y cuando estamos hablando de gente pobre, desposeída, vulnerabilizada, en el caso de los pobres, para hablar así en general, el poder solo puede proceder de una cosa, del número organizado. Es el único poder de hacer que tenemos la gente en las comunidades. Forzar a quienes tienen el poder económico, el poder simbólico, el poder cultural, a negociar. No sé si me explico. Tenemos que desplegar estrategias, uno, donde la gente se sienta a gusto, donde la gente disfrute, porque casi todos los profesionales de lo social, empezando por los sanitarios y acabando por educadores, trabajadores sociales, maestros y hierbas afines, todos hemos sido entrenados profesionalmente. Tenemos hiperdesarrollado un ojo, el ojo que mira, que detecta, que es como un ojo de halcón, para detectar lo negativo, lo patológico, lo problemático, las carencias, el dolor. Pero del otro, estamos ciegos, del ojo del placer. Y entonces, yo que vengo de La Mancha, que es una llanura, un poco así como ciertas partes de Aragón. Mira, si vosotros estáis caminando por una llanura, vais solos y de repente oís, pero no veis porque es una llanura, el grito desesperado de alguien que pide auxilio. ¿Vosotros qué hacéis? Ir corriendo hacia donde va, de donde llega ese sonido, ¿no? Imagínate que llegas y te encuentras en un hoyo, en un pozo, una persona que se ha caído. Instintivamente, ¿qué hacemos? ¿Agarrarla para intentar sacarla, sí o no? Así es como operamos muchas veces en la vida social, profesional, institucional, con la mejor buena voluntad, y si a lo mejor resulta que lo único que tiene es sano, que no se ha roto esa persona, que parece así el brazo, y nosotros por estirarnos con la mejor de nuestra voluntad, le jorobamos el brazo y no lo conseguimos sacar del hoyo. Encima, hablando mal y pronto, lo jodemos todavía más. A veces hay que pararse y hay que escuchar, decir, bueno, hay que escuchar el dolor y hay que escuchar e identificar qué partes están bien, qué partes están sanas, dónde te duele, qué puedes mover del cuerpo, qué no puedes mover. Ay, pues mira, la pierna derecha la puedo mover y no me duele, la pierna izquierda no. Bueno, pues vamos a ver en el contexto. ¿Te puedes apoyar en ningún sitio? ¿Puedes no sé qué? Apoyándonos en las partes sanas, seguramente podemos ayudarle a salir de eso sin romperle el brazo. No sé si con la metáfora esta del hoyo, pero es que muchas veces, insisto, no es una cuestión de mala voluntad, pero terminamos, en lugar de ayudando a resolver, perjudicando, entorpeciendo todavía más las cosas. Tenemos que ser como ese, no sé si el dicho este del jefe indio, que le preguntó un niño a un jefe indio, decía, ¿y tú, jefe, cómo consigues que todo el mundo en la tribu haga lo que tú quieres? Que todos te obedezcan. Dice, muy fácil, porque yo le pido a cada uno lo que le gusta hacer. Nosotros deberíamos ser especialistas en identificar cuáles son esas partes sanas, fuertes, en las que poder apoyar la intervención y entrenarnos un poquito el ojo que tenemos tapado, porque si la gente no disfruta con lo que hace, no se sostiene la participación. Y tenemos además que aplicar el éxito llama al éxito y el fracaso llama al fracaso. A veces queremos emprender acciones muy complejas, muy genéricas, que fracasamos o que no se ven logros tangibles a corto plazo. No, hay que tener estrategia y saber establecer prioridades y empezar por lograr cosas pequeñas que sean factibles, porque, insisto, es de las pocas reglas que hay en la acción comunitaria. El éxito llama al éxito y el fracaso llama al fracaso. Si nosotros nos empecinamos en lograr algo que es más dificultoso, que es más complejo, podemos fracasar en el intento. Pero si empezamos haciendo cosas que la gente ve que funcionan, eso anima a otras, es una espiral de empoderamiento y de sinergia, y a veces es una estrategia mucho más útil para llegar a ciertos sectores que apuntar directamente. ¿Qué cosas tendríamos básicas que tener en cuenta para transitar como agentes en la comunidad, cada uno desde el papel y el rol que ocupe, hacia esa acción dialógica? Salir un poco de esa relación ecológica.
Primero, fundamental, tenemos que pasar, pero ya ipso facto, del debate al diálogo. Todos hemos sido socializados para el debate argumentativo, para un juego de comunicación siempre de suma cero. Si yo gano, tú pierdes, y si tú ganas, yo pierdo. De hecho, se habla quién ha ganado un debate. Entonces, estamos acostumbrados todos, no hemos sido socializados para la participación, ninguna. Es más, para todo lo contrario, para la competitividad, para el sálvese quien pueda individual, para quedar por encima del otro, que es algo que nos inculcan desde chicos, en la familia, en la escuela, etc. Es toda una competición, y para que yo gane, otro tiene que perder. Tenemos que romper con eso. Y eso pasa por modificar primero nuestros esquemas comunicativos. Cuando hablo de diálogo no de conversación educada, hablo de diálogo profundo y radical. Y eso exige desarrollar competencias dialógicas que no hemos adquirido de manera natural a lo largo de nuestro proceso de socialización. Nos obliga también a crear estructuras mayéuticas, donde sea posible la mayéutica recíproca, la metáfora de la pantera de la que hablaba Sócrates, ¿no? Hacer nacer algo nuevo que no existe. Y para eso tenemos que preocuparnos por crear espacios, que los espacios desde los que trabajemos, los que interaccionemos, sean espacios, estructuras de confianza. Si no hay confianza, nos estamos autoengañando, de verdadero reconocimiento. Hay que activar, hay un círculo virtuoso. El empoderamiento no se logra si no hay un reconocimiento previo, genuino, de esos saberes, capacidades, experiencias, etcétera, de las personas. Las personas muchas veces tenemos una visión de que cuanto más empobrecidas y más vulnerabilizadas y más desposeídas y más frágiles están en su vida, menos las reconocemos, las categorizamos y actuamos, las tratamos como a víctimas. Cuando si no han muerto después de todo lo que han pasado en su vida, es porque seguramente tienen capacidades que a lo mejor nosotros no hubiéramos resistido a eso. Entonces, si no hay una identificación y un reconocimiento genuino de esos saberes, capacidades, fortalezas, etcétera, de nosotros, no se puede. Y además eso activa el empoderamiento. Es un círculo virtuoso. Empoderamiento, insisto, entendido como el poder de hacer, ¿no? De hacer cosas. Es importantísimo, el factor humano es central. Es lo importante en la acción comunitaria. Muchas veces estamos centrados en los resultados, en los proyectos de investigación, que sí, que serán plurianuales, pero que en teoría son de 4, que en la práctica son de 3, y tenemos que presentar informes y no sé qué, no sé cuánto. En las administraciones públicas, las puñeteras memorias anuales que tienes que presentar, que no sé qué, que no sé cuánto. Las ONG es lo mismo, que ya empiezan en noviembre porque tienen que justificar la financiación, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final todos terminamos, aunque no nos guste y no seamos conscientes de ello, operando en función de nuestras necesidades e intereses, de nuestra organización. No hay que tener prisa por llegar al resultado, porque lo importante no es el resultado, lo importante es el proceso. Es en el proceso donde se construye comunidad, donde se generan vínculos. Lo más importante de esta vida, ya lo vimos en el confinamiento, aunque se nos olvidó la lección, lo más importante, las cosas importantes de la vida no son cosas, son vínculos, son afectos. El apoyo mutuo y la ayuda mutua solo puede desplegarse en el ecosistema comunitario. Yo tengo a mi hijo viviendo en Barcelona. Yo puedo llamarlo, yo puedo apoyarme en él y en mí para ciertas cosas. Pero el apoyo mutuo, el apoyo social, el que se necesita para mantener los vínculos y la sostenibilidad de la vida, cuando yo me pongo enferma no puedo recurrir a él, porque está lejos. Son mis vecinas y mis vecinos a los que puedo recurrir. Ni siquiera es mi hermana que vive a 8 kilómetros. ¿Me vais siguiendo? Entonces, es muy importante. Por eso es fundamental cuidar las relaciones. Nuestras relaciones con la comunidad, pero también las relaciones con otros agentes que están presentes en el territorio. Hay que centrarse en cuidar de manera cuidadosa, no de cualquier manera, esas relaciones. No hay que tener prisa por llegar a resultados,
porque lo importante es el proceso, porque se hace comunidad practicándola, participando. Y es así como nos vamos empoderando y construyendo mutuamente. Si además somos capaces de lograr pequeños cambios que mejoran nuestras condiciones de vida, pues eso desata una espiral que difícilmente se puede parar. Tendríamos que, bueno, es una sugerencia. Lo primero, si estáis haciendo, queréis hacer o pensáis hacer en algún momento de vuestra vida o habéis hecho algo parecido a la acción comunitaria como algo llave, yo creo que los agentes, el primero que tendría con los actores, porque dentro de un agente que le haber distintos actores, hacer una reflexión grupal, decir, bueno, ¿para qué y para quién hacemos esto? Y ser muy honesto con uno mismo, porque si no somos honestos ni con nosotros mismos, ¿para qué lo hacemos? Yo muchas veces le pregunto a la gente, o incluso a antiguos alumnos, ¿y tú para qué estás haciendo esto? No, para ayudar a esta gente pobrecita. Eso, esa manera de concebir, lleva a respuestas pues, de carácter asistencialista, victimista, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, ¿en serio? ¿Es para ayudar a eso? Yo esta pregunta me la he hecho desde que era estudiante de trabajo social y me la hago de vez en cuando para ver si me estoy olvidando de lo que yo considero. No digo que os tenga que servir a vosotros, pero yo hago trabajo social, me da igual que esté trabajando en un servicio de base, en un ayuntamiento o en un tema de menores maltratados o en una comunidad, donde sea. Yo hago lo que hago mi ejercicio profesional para aumentar las capacidades de decisión y de elección de la gente. Porque la mayoría de la gente, por lo menos con la que yo he trabajado tanto en España como en otros sitios, no viven donde quieren, no trabajan en lo que quieren, no ganan lo que quieren, no viven como les gustaría ni donde les gustaría. Si eso ellos ya lo saben, tenemos que venir nosotros a decírselo, porque insisto, el placer y el dolor. El problema de la gente con la que trabajamos es la falta de posibilidades de elegir y de decidir que otros sí que tenemos. Entonces, yo consigo mi acción profesional con ese objetivo, pero es muy importante ser honestos con uno mismo y responderse seriamente, en profundidad, y si estamos hablando de acción comunitaria, pues debería ser una reflexión grupal entre los que estamos pues, trabajando ahí, en ese centro, o en ese colegio, o en ese, donde fuere, o en esa ONG, en esa entidad, o en esa fundación, o en esa asociación vecinal. ¿Para qué lo hacemos? Que es muy legítimo, es decir, lo hacemos pues para prestar servicios, para implementar programas, para asistir a la gente, ¿vale? Todo eso está muy bien. Lo hacemos para otra cosa, ¿no? Luego, muy importante, sigamos en la perspectiva metodológica que más nos resuene a cada uno. Es muy importante en cualquier proceso comunitario hacer una negociación inicial entre actores y agentes. Y respondernos colectivamente y con honestidad, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vengo aquí? Porque muchas veces nos creemos que estamos en una mesa, en un grupo motor de una acción comunitaria, porque hay un montón de tal, que muchos van por obligación. Porque es que me lo ha mandado el concejal de no sé qué, o mi gerente de no sé cuánto, pues estoy aquí, pues porque tenemos que estar, pero nos lo creemos, lo estamos deseando de salir. Y luego, muy importante también, acordar qué vamos a hacer. Que muchas veces, claro, esto es una deformación también. Vamos a investigar, lo primero, vamos a hacer un diagnóstico. No hay que empezar por investigar, hay que empezar por escuchar. Escuchar sobre todo el placer, escuchar también el dolor. Y no tenemos que mirar los problemas ni a las personas como estamos acostumbrados en la mayor parte de los servicios y organizaciones, que es de manera individual. Porque aunque yo pueda sufrir de manera individual las consecuencias de una situación, es que las decisiones, las personas, las decisiones individuales, no las tomamos solos. Todas las decisiones importantes de la vida, todas las personas las tomamos influidas por nuestras redes. Nuestros amigos, nuestra familia, Nadie toma decisiones de manera abstracta.
aislada. Todos estamos incluidos y formamos parte de redes. Esas redes pueden ser redes de circo, que nos protegen de caídas, o pueden ser redes de pesca, que nos atrapan, nos oprimen, algunas veces nos matan, si no pensamos en las redes de trata. ¿Vale? Pero todos formamos parte de redes. Así que esa mirada, esa escucha, este primer mapeo más o menos estratégico, hay que hacerlo no mirando a las personas, sino mirando y descubriendo cuáles son esas redes. Yo no digo que no haya que escuchar ni preguntar a los de siempre. Lo que digo es que hay que escuchar y preguntar y tratar de oír y de que se expresen los que nunca lo hacen o los que no se dejan. Es decir, trabajar con los sectores formales, pero también con los informales. Es fundamental la coproducción sin prisa, pero sin pausa, pero sobre todo sin prisa, de la elaboración del diagnóstico. Es que el diagnóstico no es previo a la acción. Es que si hacemos un diagnóstico verdaderamente participativo, eso ya es la intervención. Y eso tiene una potencialidad estratégica clave. Entonces, muchas veces tenemos prisa por investigar porque tenemos que llegar a resultados con uno. Lo importante es el proceso. Y cuanto más voces y más miradas, especialmente de los que nunca hablan ni son tenidos en cuenta, colaboren en esa coproducción. Para mí, un diagnóstico comunitario no es sino una exploración conjunta de nuestra comunidad entre todos los agentes y actores de la mayoría. Y además tiene que ser capaz de descubrir no solo lo existente, sino sobre todo, y lo más importante, lo latente, porque todas las comunidades tienen un potencial, esos recursos intangibles de los que hablaba Hirschman, de capital social, de energía solidaria, de experiencias, de trayectorias previas, etc. Y muy importante en el tema de la autoorganización, porque nadie va a venir a salvarnos, nos tenemos que salvar nosotros, pero de manera organizada, no cada uno como el ejército de Pancho Villa, cada uno por su lado. La autoorganización tiene que ver con el cuidado de los grupos. No todo el mundo puede estar siempre en todo, cada uno tiene sus ritmos, sus posibilidades, sus recursos, pero tiene que haber siempre un pequeño grupo motor responsable de cuidar qué es lo que pasa en el resto de grupos temáticos que pueden ser de educación, si ya hay una que más desarrollada, o de salud, o de lo que fuere, o grupos telemáticos. Yo pertenezco a varios grupos telemáticos porque por mi sistema de vida resulta más fácil estar en un grupo telemático en mi comunidad que en otros donde nunca puedo ir a las reuniones. No sé si me explico. Vale, traía como un pequeño decálogo de 10 u 11 cosas, pero me lo salto. Termino. Todo esto. Que no se os olvide otra cosa. No confiéis nunca en quienes no se ríen, en quienes no muestran afecto y en quienes no dudan. La gente que no ríe es gente poco seria. Así que huir de ellos. No, es cierto, no es un juego de palabras. O sea, nunca confiéis o tratad de desconfiar, especialmente da igual el cargo que tengan, de las personas que no se ríen, que no muestran afecto y que no dudan. Esos son terribles, temibles. Cuanto más lejos de eso, personas o grupos, mejor. Y ya que vengo de La Mancha, deciros que, aunque bien podrán los encantadores, y más en los tiempos que corren, decía Don Quijote, bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible que me lo quiten, querido Sancho. Así que yo os animo a